Señor presidente, muchas gracias por esta entrevista para América Habla. Es un gusto estar con usted en nuestra primera entrevista ya como presidente de Colombia. Gracias por recibirnos aquí en Nariño y en una primera instancia el pueblo colombiano atravesado por una etapa sumamente difícil, desastrosa, trágica por el fenómeno natural que los golpeó fuertemente. Yo quisiera, para empezar esta entrevista, que nos hablara un poco sobre los daños, la gravedad de los daños y el monto, si es que se puede tener un estimado de los daños que ha ocasionado. A ver, Raúl, muchas gracias por esta oportunidad que también nos da de poder dialogar con América. A ver, yo creo que la magnitud de la tragedia todavía, no solamente dentro, sino fuera de Colombia, no se ha percibido. Yo creo que esta es la mayor tragedia que hemos tenido los colombianos. Y los colombianos sí que hemos tenido tragedias. Hemos tenido el caso de la avalancha de Armero, en que infortunadamente murieron 25.000 colombianos aproximadamente, el terremoto de Popayán, de Pereira. Pero aquí lo que estamos viendo es que han quedado cerca de 35.000 familias damnificadas. Podría decirse que estamos hablando entre 200 a 250.000 colombianos que quedaron sin sus casas. En el caso de Armenia, donde ha sido más fuerte el golpe de la naturaleza, casi el 60% de las edificaciones quedaron destruidas. Toca reconstruir la ciudad de Armenia, una ciudad de más de 250.000 habitantes. Y en principio lo que hemos calculado con los primeros análisis, estamos terminando el censo la próxima semana, se puede estar hablando de cerca de una cifra de $1 billón a $1,5 billones, lo que costaría la reconstrucción del eje cafetero. Esto naturalmente implica un gasto no contemplado por parte de su gobierno. ¿Cómo resolver ese tipo de problemas? A ver, yo creo que ha sido muy importante la ayuda internacional especialmente la banca multilateral. Lo que estamos diseñando en este momento es en buena parte reorientar la inversión de los recursos. Ya destinamos a través de la emergencia económica cerca de $500 millones para ser invertidos de forma inmediata en la zona. Es un poco para ponerlo en cifras frente a la difícil situación económica que estamos viviendo en Colombia. Quiere decir que toda la inversión que se tenía destinada para invertir en todo Colombia, claramente la primera parte se destinó para invertir en la zona del eje cafetero. Pero adicionalmente yo creo que ha sido importante el respaldo de la banca multilateral. Ya con el Banco Mundial estamos hablando de un crédito de cerca de $300 millones. Estamos hablando de un crédito adicional con el Banco Interamericano de Desarrollo de unos $100 millones. Y estamos proponiendo a la banca multilateral que nos generen grupos de consulta para que podamos conseguir los recursos para hacer las inversiones de una manera pronta. Adicionalmente también hemos metido nosotros dinero propio, recursos propios del Estado. Pero buena parte de la inversión, por no decir que casi la totalidad de la inversión de este año, va a estar destinada a la reconstrucción del eje cafetero. Señor presidente, normalmente en este tipo de catástrofes es inmediata la respuesta de muchos pueblos, sí. Al menos el externar el apoyo de tipo moral, aunque muchas veces la ayuda física, material, no se concreta. ¿Cómo le ha respondido el mundo a Colombia en estos instantes? Muy bien. La verdad, sí, algo tenemos los colombianos es agradecimientos al mundo. Tenemos claramente países como México, países como Argentina, como Francia, como Alemania, como Japón, por ejemplo, nos enviaron de una manera muy rápida los expertos en todo el manejo de la búsqueda de sobrevivientes, que fue muy importante en esos primeros días. Hemos tenido la colaboración adicionalmente también de los Estados Unidos, en ese caso enviar los equipos de rescate que fueron muy importantes. Yo creo que el mundo, verdaderamente el mundo entero, nos ha tendido la mano. Nos ha dicho a nosotros que están dispuestos a ayudar, que están dispuestos a servir. Insisto, casi todos los países latinoamericanos, el caso de Europa, pues está España, está Inglaterra, está Italia, está Francia, está Alemania, países asiáticos que nos han tendido la mano. La verdad que ha sido muy importante, pero yo insisto en que todavía necesitamos mucha más ayuda. Estamos hablando, insisto, de cerca de 250.000 colombianos que se quedaron sin vivienda, que tenemos que alimentar diariamente mientras que reactivamos la economía, que es lo que nos hemos propuesto en estos días. Que la ciudad tiene que volver a surgir, que esos municipios tienen que volver la gente a sus horarios habituales y a sus labores habituales para que de esta manera podamos reactivar la economía. Sabemos que estamos atravesando una crisis difícil, pero yo creo que una cosa muy importante, Raúl, que ya estamos comenzando a hacer las inversiones de reconstrucción de edificios, de remodelación de edificios, de reconstrucción de escuelas, lo que va a generar empleo y va a reactivar la economía en la zona cafetera. ¿Qué es lo que falta? Por ejemplo, señor presidente, quien lo escuche en este momento, ¿qué sería lo más importante para Colombia? Primero necesitamos ahora recursos, dinero.
Pero segundo, también necesitamos carpas, porque estamos en todo este proceso de la relocalización temporal de quienes se han sufrido. En buena parte alimentos también no perecederos, que son muy importantes. Pero insisto, lo que queremos también es trabajar de la mano de la comunidad, es lo que estamos haciendo en este momento. De la tragedia no sale solamente el gobierno, tiene que ser de la mano con la comunidad. Y por eso, ¿qué hemos hecho? Hemos generado las cocinas comunitarias, que la gente compra ya o le damos en buena parte de su mercado, comienzan a generar la comida, comienzan a distribuirla a ellos mismos, comienzan a trabajar, los hemos relocalizado, se están creando sus propias manzanas, sus propios grupos, para que podamos nosotros también acudir a ellos para conseguir la gente para que trabaje en la remoción de escombros, en la construcción de edificios, en fin, en todo este proceso de reactivación económica. Pero lo más importante, Raúl, aquí, y la tranquilidad para todos los que nos están viendo, desafortunadamente a veces también nos hacen lo que denominamos aquí el periodismo amarillista, y usted vio las escenas de alguna gente saliendo, atracando supermercados, decían, o atracando tiendas, la gente gritando tenemos hambre, iban era con un computador, iban con una lámpara, nada que ver definitivamente con una situación de angustia de alimentos. Aquí lo que nos encontramos fue unos pocos ladrones, gente que quiso aprovechar el mal ajeno, pero eso se controla absolutamente, y lo que podemos decir con toda tranquilidad como presidente de Colombia, como colombianos, es que todas las ayudas han venido llegando a su lugar de destino, que eso es lo más importante, que la ayuda ha llegado a la gente que más lo necesita, y eso es lo primero que quisimos hacer como presidente de Colombia, que con la Procuraduría estuviéramos investigando si hay o no desviación de esos recursos. Y se creó, Raúl, un fondo, que se llama el Fondo de la Reconstrucción del Eje Cafetero, en que nombré yo al presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, un hombre del sector privado, el doctor Luis Carlos Villega, donde vamos a tener una junta en que son 9 hombres, prestantes colombianos, 6 de ellos del sector privado, 1 del gobierno, un gobernador y un alcalde, para que haya absoluta transparencia, y le hemos pedido a compañías como la Pitt Marwick que ejerzan la auditoría de todos los fondos, no solamente nacionales, sino internacionales que han llegado para la reconstrucción del eje cafetero. Señor presidente, ¿qué pasa con los niños que quedaron sin padres? ¿Qué pasa con los ancianos que quedaron sin familia? Esa es una gran preocupación. Nosotros estamos trabajando primero en el censo. Lo más importante que hemos hecho en estos primeros 10, 12 días es hacer un censo de la gente, primero identificar cuántos además murieron. Porque aquí, Raúl, le cuento un poco lo que los expertos americanos nos informaron. Hay 2 tipos de terremotos. Este es el terremoto que lo llaman ellos el efecto pancake, y por eso ellos dijeron que así había sido uno de los peores desastres que ellos habían conocido. Y es que el efecto pancake se viene en la construcción directamente. 7 pisos pueden venirse uno detrás de otro, y ahí es muy difícil tener sobrevivientes. No es el terremoto que se bambolea de un lado para otro, sino que se viene directamente, como lo denominan ellos, con efecto pancake. Le voy a dar unos datos. Este terremoto tuvo 67 segundos. El promedio de los terremotos en el mundo ha sido de 20 a 22 segundos. Este tuvo 3 veces más. No solamente en intensidad en la escala Richter, sino en la escala Magali también, en ambas es de los más fuertes. Y una cosa que fue muy grave, fue un terremoto superficial, fue un terremoto a apenas de 25 kilómetros hacia abajo, lo que se denomina casi un terremoto superficial. Tenemos la experiencia en 1985, señor presidente, del terremoto en México, en donde lamentablemente fue más rápida la reacción popular ciudadana que la propia reacción del gobierno. ¿Podemos comparar esa situación en Colombia o fue diferente? ¿Tuvo el gobierno herramientas suficientes para actuar de manera eficiente? A ver, yo acepto las críticas, porque yo creo que ninguno estamos preparados para una magnitud, una catástrofe de esta magnitud. Yo creo que, y lo importante, yo creo que como gobernante es decir, todo salió bien, no voy a decir que todo salió bien, pero hay cosas muy importantes para resaltar. Primero hay que tener en cuenta que las propias autoridades del lugar son las primeras a las cuales les cae el terremoto, y que por eso como presidente de Colombia directamente me fui a la zona para ver cómo y de qué manera podíamos apoyar, con ministros, con el comandante de las fuerzas militares, para ver cómo y de qué manera, insisto, podíamos nosotros darle respaldo a las autoridades. Uno tiene que pensar que un gobernador o un alcalde también ha perdido su familia, o su casa, o su vivienda, familiares, y que por eso mismo yo quise reaccionar de una manera pronta. En el caso, por ejemplo, de los heridos, nosotros en menos de 24 horas sacamos, Raúl, más de 614 heridos en que sabíamos dónde estaban, cuál era el trauma. Apenas llegaba a Bogotá, a Cali o a Medellín al hospital, se atendía. Comenzamos a trabajar en el tema de los alimentos, pero ahí, por ejemplo, fue cuando nos dimos cuenta. El primer día recogimos con Nora, con mi señora, cerca de 100 toneladas de alimentos. Teníamos los aviones Hércules, teníamos también que pensar que el aeropuerto no tenía torre de control, que tocó recuperarla. Pusimos el aeropuerto en funcionamiento.
Y bueno, en cada Hércules caben apenas 15 toneladas, estamos hablando que en 5 o 6 viajes pudimos llevar los primeros alimentos que creímos que iba a ser suficiente. Cuando vimos la magnitud de la tragedia, ahí fue cuando nos dimos cuenta, no, aquí lo que necesitamos son 200 toneladas al día, y por eso fue que comenzamos a llamar a la solidaridad. Y hubo problemas al comienzo en la distribución, yo creo que en la distribución por la falta de organización, que eso al segundo día ya se cumplió, pero yo creo que ha sido muy importante la reacción popular, los líderes comunales han sido muy importantes para la distribución de alimentos, con ellos están ejerciendo un control, con las autoridades locales, pero yo creo que, si usted me pregunta en resumidas, ¿cree que se reaccionó bien? Yo creo que reaccionamos bien. Hubo algunos errores, y yo creo, y especialmente también por la situación que habíamos vivido, pero creo que con el trabajo de la comunidad se pudo salir airoso el problema. Usted es un hombre con una amplia trayectoria en los medios de comunicación también, señor presidente. ¿Cuál ha sido la reacción de los medios colombianos y en particular de los medios internacionales? A ver, en parte yo aquí como periodista también he sido crítico, yo digo, como colega he sido crítico, porque es mucho el daño que se le hace al país, el que un hombre salga gritando con un computador diciendo que tiene hambre, todo el mundo se da cuenta que eso no era cierto, es decir, ahí lo que había, insisto, son ladrones, pillos, que quisieron aprovechar, y eso generaron en principio un caos, a veces la especularidad de lo que existía, pero yo creo que en buena parte también los medios entendieron que tenían que jugar una función, un papel social, también ayudaron a organizar después, de la mano de las autoridades, han venido colaborando, ayudando a buscar víctimas, a que la gente se pudiera comunicar, porque aquí vivía uno procesos, por ejemplo, de incomunicación, pero no era por falta de líneas, sino también yo veía un dato que era curioso. Antes de la tragedia, el promedio de una llamada de celular era de 2.5 minutos. En el momento de la tragedia la gente pasó de 2.5 casi a 7 minutos. Entonces lo que le estamos diciendo a la gente es no hable tanto, simplemente informe que está vivo, que encontró a su familiar. Pero yo creo que al final ya de la mano los medios, el gobierno, las autoridades, las comunidades han venido trabajando y yo creo que en buena parte se ha solucionado el problema. Deseamos profundamente, señor presidente, que esta situación sea superada rápidamente por el pueblo colombiano. Pero hay otro aspecto que también ha tomado la atención, digámoslo así, a nivel internacional y nacional, que es ese tratar día con día de llegar a un acuerdo de paz con la guerrilla. ¿Por qué la distinción de nombrar insurgentes a los guerrilleros? Sería mi primera pregunta. Bueno, son unos insurgentes, ¿no es cierto? Es decir, todos sabemos que es una guerrilla insurgente. Son grupos insurgentes al interior del país, en que hay varios, porque aquí estamos hablando, y yo en eso he sido muy claro, aquí hay que luchar contra la insurgencia, que bien puede ser de derecha o bien puede ser de izquierda. Y esa es una política del Estado, como yo lo he reiterado. El Estado colombiano tiene que recuperar el monopolio de las armas, y por eso es una política de mi gobierno, combatir a todos los insurgentes que estén por fuera de la ley. Señor, por otra parte, se ha anunciado una prórroga en cuanto al despeje de las áreas. Yo quisiera que nos explicara exactamente el porqué de esta prórroga, qué pretenden lograr con estos 90 días adicionales. Lo más importante, Raúl, que es llegar a la mesa de negociación. Un poco para explicar de lo que se ha tratado el proceso. Después de mi visita a las selvas de Colombia, cuando tuve la oportunidad de hablar con el secretariado de las FARC, lo que acordamos fue un cronograma de trabajo. 90 primeros días de mi gobierno, en esos primeros 90 días lo que se esperaba era en que pudiéramos generar una zona de distensión, que los medios internacionales lo llaman de desmilitarización. Es una zona de distensión autorizada por la ley colombiana. En lo que buscábamos era tener una zona precisamente donde se pudieran iniciar los diálogos e intercambiar opiniones entre las FARC, el gobierno colombiano, y se garantizara la seguridad de los actores de este proceso, además de los periodistas, además de la comunidad internacional. En los segundos 90 días, si se llegaba a la zona de extensión como se llegó, se tenían estos 90 días para iniciar el diálogo, si había o no la voluntad de iniciar el diálogo. Y lo que esperamos después de esos 90 días que terminan precisamente hoy o que terminaban hoy, lo que se trataba de hacer con esos 90 días era ver si llegábamos a la mesa de la negociación o no se llegaba a la mesa de negociación. Entonces lo que nosotros planteamos, hubo algunos problemas de parte y parte, hubo situaciones de parte y parte, pero yo creo, Raúl, que esta ampliación de estos 90 días, lo que aspiramos nosotros es, en este lapso de tiempo podamos llegar a la mesa de negociación. Y si llegamos a la mesa de negociación, hay que hacer un replanteamiento al interior, tanto del gobierno como de las FARC, para fijar ya las condiciones para sentarnos a negociar. Entonces lo que queremos en estos 90 días es que se fije la agenda,
en que podamos saber cuáles son los puntos a tratar, dónde se va a dialogar, si vamos a invitar o no a países extranjeros, a países facilitadores del proceso, y que iniciemos el proceso de negociación que termine con la firma y con la verificación de los acuerdos de paz en Colombia. Señor presidente, no son 2 metros o 2 kilómetros, es una superficie similar a la que puede tener un país como El Salvador, por ejemplo. Sí, sí. ¿No es esto o justifica la paz el permitir prácticamente un Estado dentro de otro No hay, Estado? eso y le agradezco la pregunta, Raúl. Esta zona es muy grande, posiblemente, como usted dice, es Salvador, es Vietnam, como lo han querido demostrar, es Suiza, 42.000 kilómetros cuadrados, es el 3% del territorio colombiano, no alcanza a ser el 3% del territorio colombiano. Segundo, en estos 42.000 kilómetros se sigue ejerciendo la autoridad del Estado colombiano. Las autoridades locales siguen siendo quienes rigen los destinos de sus comunidades, de estos 5 municipios. Es una zona que usted pues ha tenido la posibilidad de ver abierta, selvática, en buena parte selvas, llanos, algunos lugares en que no son, inclusive, desafortunadamente no son muy buenos para la agricultura. Se sigue teniendo presencia de la autoridad y por eso creamos una policía cívica en ese sentido, y hay un respeto en los acuerdos que se hicieron con la FARC, y en eso lo estamos reiterando, de que esa autoridad también se respete, que ellos salgan de los cascos urbanos, regresen a sus lugares, y que se tengan los sitios especiales en los cuales se va a dialogar. Pero yo creo que para el mundo es bueno decirlo, que el Estado colombiano sigue ejerciendo a plenitud sus derechos en esta zona, a pesar de que la guerrilla esté ahí y que el Estado esté ahí, porque lo que se trata era de tener una zona en que se garantizara, insisto, Raúl, la vida de ellos y de los actores del gobierno frente a un proceso de paz. Señor Pastrana, cuando hablamos de la guerrilla colombiana se agolpan las preguntas prácticamente una tras otra, y una de ellas es ¿por qué las FARC han llegado a ser tan poderosas, tan fuertes? Bueno, ellas han crecido, pero yo creo que también el Estado colombiano, en buena parte, las fuerzas militares los han combatido. Yo creo que ha venido creciendo en los últimos años, hemos visto un crecimiento un poco mayor de lo que fue tradicionalmente. Pero yo diría aquí, Raúl, que más que ese crecimiento, por unos u otros factores, posiblemente vemos que ellos están centralizados en las áreas en que tienen influencia sobre los productos ilícitos, sobre la droga, las plantaciones ilícitas, en que tienen mayores recursos, en que de una u otra forma han estado vinculados no directamente al tráfico de la droga, sino indirectamente con el cobro de lo que se llama aquí los impuestos o las tasas por este procedimiento. Claramente lo vemos en el mapa, que donde está la FARC, vemos que es la zona en buena parte de las drogas, y por eso la importancia que yo le he dado a ese punto y a ese aspecto, en los cuales inclusive el 25 de enero, en el último comunicado, ellos se comprometen con 3 aspectos que son importantes. A pesar de que están las conversaciones congeladas, entre comillas, ellos el 25 de enero, el día del terremoto, sacan una declaración con 3 puntos que son fundamentales, Raúl. El primero, que han dicho que ellos están dispuestos a buscar una solución política al conflicto armado. Creo que eso es fundamental. Segundo, que están dispuestos a erradicar los cultivos ilícitos. Y tercero, que están dispuestos a trabajar en la conservación ambiental, que es un punto que me ha llamado mucho la atención y que el propio Marulanda está muy comprometido, que es la conservación del medio ambiente en estas zonas. Entonces, vamos a comenzar a trabajar, a invertir precisamente en estos programas y en estos proyectos, y lo que claramente se están dando cuenta, y ellos le están diciendo al mundo que están dispuestos también a acabar con el negocio de la droga. Por eso yo se lo he planteado a los americanos, se lo planteé al presidente Clinton en la visita de Estado. Hay por primera vez un camino distinto, una luz distinta para llegar a erradicar, a acabar con el problema de la droga. ¿Por qué no nos damos esta oportunidad? Que yo creo que si la guerrilla está comprometida en erradicar los cultivos ilícitos, el gobierno está dispuesto a poner recursos, vamos a acabar con el flagelo de la droga en nuestro país. ¿Usted cree lo que le dice Marulanda, por ejemplo? Yo le creo, yo creo que es un hombre de palabra. Además porque hay que un poco conocerlo. Es un hombre inclusive en que en buena parte en el proceso electoral yo alguna vez hablé, o muchas veces, Raúl, hablé de darle crédito a la palabra, que es lo que se ha perdido en nuestros países. Y yo hablaba del crédito a la palabra cuando uno se recordaba de sus abuelos. Me imagino que en México y en todos los países de América Latina, antes no existían las escrituras y los notarios. Cuando alguien decía, le vendo la finca, alguien le decía, le compro la finca, le pagaban y se hacía el negocio. Y yo creo que en buena parte eso es lo que se ha perdido, la confianza entre nosotros mismos. Y Marulanda es un hombre que viene del campo, un hombre que todavía cree en la palabra. Y yo creo, Raúl, que si este proceso ha caminado
y ha llegado hasta el momento en que llegamos es porque ha habido credibilidad de Marulanda hacia el presidente Pastrana y el presidente Pastrana hacia Marulanda. Que ha habido problemas, yo no digo que no, a veces es falta de comunicación inclusive directa entre él y yo, pero creo que el proceso se ha consolidado porque hay una confianza. Hay dos imágenes del presidente Andrés Pastrana que han llamado poderosamente la atención. Y una de ellas es, siendo presidente electo, de pronto aparecer en medio de la selva con los líderes guerrilleros, con Marulanda entre otros. ¿Cómo logra usted, cómo lo hace, cómo llega hasta ellos y por qué decide hacerlos? ¿No era demasiado riesgo? Sí, la verdad que era un riesgo, pero era un compromiso. Y yo también he sido un hombre de palabra. ¿Compromiso con Marulanda? Electoral. Electoral, que decir, si yo gano las elecciones en Colombia, lo primero que quiero hacer es reunirme con la guerrilla personalmente, cara a cara. Y lo hicimos, con todas las dificultades y con todos los riesgos. Un presidente electo que se monta en una avioneta, llegamos a la mitad de la selva, casi nos matamos aterrizando en la selva porque había llovido muy duro en esa región, Raúl, y me recuerdo que en el momento en que la avioneta estaba aterrizando, este hombre agarra la pista del piloto muy corta, pone todos los frenos de la avioneta, comienza a patinar, saltaban guerrilleros de lado a lado con armas, al final había un precipicio, había dos vehículos, yo veía que la avioneta se iba contra los vehículos, yo no sé cómo al final frenó, y ahí casi al borde ya del abismo, de verdad. Y ahí fue cuando bajamos y fue una hora y media más o menos en carros y cuando tuvimos la reunión. Ese fue un compromiso. Yo dije, hombre, yo quiero hablar con ellos, y yo creo que lo importante de esa reunión, Raúl, fue que no había agenda, era una agenda abierta, en que fue un diálogo muy franco, en que nos pusimos de acuerdo en unos temas, y que yo dije que comenzaría a trabajar y que comenzaríamos este proceso. Y yo creo que eso fue lo que... ¿Era la primera vez que usted se reunía con un líder guerrillero? La primera vez que yo me reunía con un líder guerrillero, sí. ¿Por qué la presencia de Fidel Castro en este proceso, señor Pastrana? Porque yo creo que Fidel sigue ejerciendo una influencia importante en los grupos guerrilleros, eso no es secreto para nadie. ¿Marulanda se lo pidió de alguna manera? No, de ninguna manera. La verdad que yo lo decía hacer, y porque inclusive yo con Fidel fui muy contradictorio en la campaña, y he sido muy contradictorio y fui un contradictor muy grande de la posición de Fidel en América Latina. Pero yo creo que cuando tuve la oportunidad de conocernos ya frente a frente en Sudáfrica, en Dubrán, cuando Colombia estaba haciendo entrega de la presidencia de los no alineados que me correspondía, conocí a Fidel Castro personalmente, logramos hablar, y yo creo que en el diálogo personal es mucho lo que se logra avanzar. Él siempre ha estado dispuesto desde ese momento, primero ha creído en la paz en Colombia, inclusive el propio Fidel ya lo ha reiterado en muchos discursos, que cree, él ya ha creído que a través de las armas no se va a lograr llegar al poder, que hay que buscar unos mecanismos distintos. Y él desde el primer momento se mostró partidario si lo consideraban las partes, es decir, las FARC, y si lo consideraba el gobierno colombiano, él podría jugar un papel. Y yo creo que tiene que jugarlo, yo creo que él todavía puede jugar un papel muy importante y debe jugar un papel muy importante, pero todo esto, insisto, Raúl, es de acuerdo FARC, gobierno colombiano. Lo que he sido claro es que nosotros no queremos ni imponer países amigos en el proceso, ni que se nos impongan, sino que lleguemos a un consenso de quienes creamos nosotros que deben ser esos países que deben participar. Y yo creo que es muy importante esa participación, porque la mediación siempre es buena, o si son países facilitadores, en toda negociación hay problemas, y yo creo que la ayuda, el respaldo de los países que quieran participar en este proceso es muy importante para nosotros. Tal vez la presencia de Fidel Castro tenga sus razones, pero yo le preguntaría, ¿por qué Hugo Chávez? Bueno, que en el caso de Venezuela para nosotros es muy importante, sobre todo por todos los problemas que hemos tenido en la frontera, especialmente con el tema de los secuestros, con el tema de las incursiones guerrilleras en determinados lugares del territorio venezolano, y desde el primer momento también el presidente Chávez fue muy claro y muy explícito que él estaría dispuesto a participar personalmente o su gobierno en el manejo de la paz, si así también lo consideraba el gobierno colombiano. Y en eso también él ha sido muy respetuoso. El presidente Chávez ha dicho, a pesar de las presiones que ha tenido el presidente Chávez en Venezuela, él ha dicho que él también directamente manejará el proceso y que si Colombia lo considera necesario, él también está dispuesto a trabajar y aportar en el tema de la paz. Yo creo que a la pregunta es muy importante porque con Venezuela, pues insisto, ha habido presiones, ha habido secuestros, intromisiones de la guerrilla en ciertos lugares y es una preocupación. Yo ya lo he reiterado, la paz en Colombia es la paz en Venezuela
y ellos así también lo han entendido y por eso quieren colaborar. Señor presidente, hablando del tema de la guerrilla, Marulanda dijo a través de una entrevista en el diario El Espectador que es el gobierno el que promueve a los grupos paramilitares. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación? A ver, eso no tiene absolutamente nada de cierto. Claramente se lo hemos dicho a la guerrilla, se lo hemos dicho al país, se lo hemos dicho al mundo. La política contra las autodefensas, los mal llamados a veces, digo yo, paramilitares, esa es una política del Estado colombiano. Ese es uno de los primeros aspectos en los cuales cuando yo llegué a la presidencia, inclusive dediqué al vicepresidente a tocar ese tema, en que teníamos que tener una política para combatir a todos aquellos que estuvieran por fuera de la ley, incluyendo a las autodefensas. Se diseñó una política, se ha implementado, se ha trabajado con las fuerzas militares, y esa ha sido además una de las instrucciones que desde el primer momento, desde que llegamos a la presidencia el pasado 7 de agosto, ha sido clara, la decisión del gobierno de combatir las autodefensas en Colombia. Y yo creo que eso es muy importante de reiterar, pero no porque lo digan las FARC, o no porque lo diga la guerrilla, sino porque esa es una decisión personal del presidente de Colombia y es una decisión del gobierno colombiano. Y por eso hemos hecho y estamos implementando una lucha frontal contra todos aquellos insurgentes que estén por fuera de la ley. Señor presidente, estamos entrando prácticamente en estos 90 días. Sí. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Usted cree que finalmente la paz va a ser posible? Yo creo que sí, Raúl. Estamos trabajando con la FARC. Yo aspiro que en estos 90 días, antes de los 90 días, podamos llegar a la mesa de negociación. Eso es lo más importante, porque apenas vamos en el diálogo, vamos a ver si existe esa voluntad. Yo creo que hay la voluntad también por parte de la FARC de sentarse a la mesa de negociación. Y por eso esta ampliación del despeje, porque ellos claramente los 10 puntos que han puesto sobre la mesa, ya en 3 hay decisión de comenzar a implementarlos. Le reitero, la solución política al conflicto, la lucha contra los cultivos ilícitos y todo el tema de la recuperación ambiental. Son 3 de los 10 puntos que ellos ya han puesto sobre la mesa. Y de la mano también con el ELN, nosotros hemos venido trabajando, aspiramos a llegar a esa convención nacional que ellos han planteado. Yo creo que es muy importante también seguir el proceso como lo estamos implementando y estamos trabajando con el Ejército de Liberación Nacional y con otros grupos insurgentes para poder cubrir todo este cuadro, todo este marco de estos actores de la violencia que hemos tenido en Colombia por tanto tiempo. El general Bedoya decía que las fuerzas militares colombianas no estaban preparadas para hacer frente a la fuerza de la guerrilla colombiana. No, discrepo, Raúl. ¿Están preparadas? Están preparadas. Yo creo que hay que buscar una reorganización de nuestras fuerzas militares, en eso estamos en este momento. En las próximas semanas vamos a instalar una comisión de la reorganización interna de nuestras fuerzas militares. Yo creo que es un aspecto muy importante. Estamos, y esa ha sido una de las posiciones del actual comandante de las fuerzas militares, del general Tapias, de reentrenamiento en buena parte también de nuestras fuerzas, pero yo creo que las fuerzas militares están en capacidad de combatir, como lo han hecho hasta ahora, la guerrilla en Colombia. Pero siempre es necesario la utilización de recursos de... Así, tristemente, es decir... Aún a pesar en medio de estos diálogos de paz, o de este intento... Sí, y tenemos, y estamos, es decir, nosotros estamos en este momento, insisto, reentrenando. Yo creo que ha habido fracasos grandes, y así lo reconoce el ejército colombiano en la lucha contra la guerrilla. Sobre todo en los últimos años vimos que hubo derrotas muy grandes, y por eso ha sido una de la posición del actual comandante de las fuerzas militares, ese reentrenamiento del ejército. Eso es lo triste, porque yo claramente creo que, y así lo hemos hablado y así lo ha expresado inclusive el propio Marulanda, la paz la podemos hacer en paz o la paz la podemos hacer en guerra. Yo prefiero que la paz la hagamos en paz, y ojalá que podamos hacer la paz en paz. Que buena parte de todos estos recursos puedan estar dedicados al desarrollo, al bienestar, a la recuperación de nuestra gente, a tenderle la mano a la gente más pobre y más necesitada de Colombia, en lugar de estar invirtiéndola en armamento, como ha sucedido en los últimos años. La segunda imagen que recordamos del presidente Pastrana de manera muy especial es verlo sentado con una silla vacía al lado, cuando se iba a reunir por primera vez en ese foro públicamente sí, con Marulanda. ¿Cómo se sintió Andrés Pastrana? Bien, bien por una razón. Triste, como yo todos los colombianos, porque cuando había, insisto, lo que ha existido entre Marulanda y el presidente Pastrana es la confianza, el cumplir la palabra. Ese había sido un compromiso en que los dos habíamos quedado, es decir, hombre, ¿por qué no vamos? Nos sentamos, le decimos al mundo que queremos hacer la paz. Y yo me sentí bien, ¿por qué? Porque cumplí mi palabra. Y yo creo que eso es lo más importante, que el pueblo colombiano sabe, que América y el mundo sabe,
en que el presidente Pastrana cumple su palabra. Que se presentaron factores, distintos, los que se quieran, pero yo creo que uno tiene que tener la satisfacción personal de saber que cumplimos y que cumplo lo que digo. Y yo creo que eso fue lo que sucedió el pasado 7 de enero en San Vicente de Caguán. No es necesariamente un desaire por parte de... Él tiene sus razones, pero yo creo que más importante que si esa silla estaba vacía o no estaba vacía, era que ese día, Raúl, se iniciaban los diálogos, que hacía muchos años el gobierno y las FARC no dialogaban. Entonces, más que simplemente la reunión de Marulanda y Pastrana, era la iniciación de los diálogos y se iniciaron, que era lo que el país quería y lo que nosotros estábamos aspirando. Eventualmente, señor Pastrana, ¿habrá perdón para los guerrilleros? A ver, hay dos mesas en este momento. En este momento existe la mesa del canje y existe la mesa del diálogo, que en este momento no se han cruzado, ni es el canje, o el perdón también, no es una precondición para sentarnos a la mesa de negociación. Y por eso se ha hablado de una mesa paralela. En esa mesa paralela está el procurador, en esa mesa paralela está el Congreso y está el gobierno representado para hablar sobre el tema del canje. Y en la otra mesa es la mesa del diálogo, en la cual está la FARC con los voceros del gobierno. Ese es un análisis que va a comenzar a hacer esa mesa. En Colombia tenemos leyes que permiten, hay una ley en la cual nosotros hemos venido diseñando toda esta estrategia de la política de paz. Existen hoy pues también posiciones internacionales, vimos la posición también de la Corte en estos días en que el secuestro de militares no es indultable. Entonces hay temas en que van a tener que estudiarse, insisto, de la mano, gobierno, va a estar la FARC, va a estar el Estado representado también, el Congreso, va a estar la justicia, está el procurador, y de ahí es que tienen que salir esas posiciones. Pero insisto que es muy importante, el canje no implica que no haya negociación, es una mesa paralela a la mesa de diálogo. ¿Cómo explicarle a una madre colombiana, señor presidente, a una madre colombiana que ha perdido un hijo, que puede ser un soldado, que puede ser un ciudadano común y corriente, que es discutible o que se está discutiendo la posibilidad del perdón para quienes acabaron con la vida de un familiar o de un ser muy cercano? O que lo han secuestrado. No es fácil, y sobre todo lo digo yo que lo viví en carne propia, la violencia, el caso del secuestro, en que posiblemente ese es el peor delito que se pueda suceder en el ser humano. Estamos en una guerra, y no es fácil, insisto, porque en esto, Raúl, va a haber muchos obstáculos, sobre todo si la FARC decide, o el ELN, o los grupos insurgentes, hacer la paz en guerra. No es fácil muchas veces decirle a un país, hombre, sigamos buscando la paz a pesar de que nos siguen matando o nos seguimos matando los colombianos. Pero creo que hay un momento en que hay que pensar y no es fácil. Yo he sido claro en que los delitos de lesa humanidad no van a ser indultables, porque además ni el mundo los va a indultar ni los vamos a indultar nosotros los colombianos. Lo que tenemos que buscar cuáles son aquellos delitos en los cuales puede existir el perdón y el olvido. Y esos son los en los cuales se va a hablar en la mesa de negociación. Pero no es fácil. La guerra, para empezar, y yo siempre utilizo la frase de Simón Pérez, la paz se hace entre enemigos, no entre amigos. Y a veces tenemos que buscar, insisto, esos delitos que no sean los execrables de lesa humanidad, si existe o no ese perdón, si los colombianos podemos hacer y dar ese perdón para poder tener un futuro en paz, como lo decíamos. Yo creo que la máxima aspiración, Raúl, es tener una Colombia en paz para el próximo siglo. Ojalá ese pueda ser el legado que le podamos dejar a nuestros hijos. Señor Pastrana, después de una desastrosa relación bilateral con los Estados Unidos por el tema del narcotráfico, ¿cuál es el balance de este nuevo gobierno a esta fecha de su gestión? Yo creo que es muy positivo, muy positivo. Primero, a tan solo casi 3 meses de posesión tuvimos una visita de Estado que hacía cerca de 30 años no se presentaba en Colombia, a los Estados Unidos. Se han abierto, se ha generado de nuevo confianza, se ha recompuesto la relación entre Colombia y Estados Unidos, hay un mayor diálogo, más fluido, hay una mayor participación, hemos tenido la oportunidad de, no solamente con el gobierno, con el Congreso también, de establecer una nueva relación. No es fácil. A veces hay contradicciones en temas como el de la paz, en temas de la lucha contra el narcotráfico, pero yo creo que se logró recomponer la relación entre los dos países. La verdad que hemos tenido gran respaldo del gobierno americano, no solamente en tiempos tranquilos, sino ahora también en la tragedia de Armenia. El gobierno del presidente Clinton, personalmente el presidente Clinton ha estado permanentemente en contacto con nosotros, atentos a la tragedia.
los funcionarios del gobierno han regresado a Colombia, los congresistas han vuelto a nuestro país, y yo creo que hay un diálogo mucho más fluido, yo creo que las relaciones están en un excelente momento, y la verdad que nosotros aspiramos a mantenerlas hasta el final de nuestro gobierno y que lógicamente permanezcan. Estamos llegando prácticamente al final. Señor presidente, dígame usted qué piensa de la posibilidad de legalizar la droga. No, yo en eso he dicho que esa no es la solución. Yo creo que, insisto, aquí hay un problema de oferta y demanda, y por eso un poco el planteamiento que le hemos hecho a los americanos, en que desafortunadamente a veces los americanos y el mundo solo ha visto el problema de la droga y lo toca de un aspecto policivo y represivo, en que no hay otra alternativa, y por eso yo creo que el desarrollo alternativo es una solución, y sobre todo si la guerrilla que tiene influencias en estas zonas está dispuesto a hacerlo. ¿Por qué no miramos? Es decir, al fin y al cabo hay una oferta porque hay demanda, esa es la ley lógica del mercado, y buena parte de esa demanda está en los Estados Unidos, y tan es así que el propio gobierno del presidente Clinton ha reorientado buena parte de los recursos a la prevención y a la educación y no solamente a la represión o al aspecto policivo. Pero si nosotros aquí podemos definitivamente sustituir los cultivos con proyectos productivos, lo vamos a lograr, Raúl. Ese es un tema de verdad en que yo creo que estoy comprometido, además porque lo hemos visto. Alguna frase que yo utilizo en Colombia algún día me impactó de un empresario colombiano que me dijo, alguna vez me dijo, mire presidente, yo estoy dispuesto a regalarle a usted el 40% de mi fortuna para poder gozar el 60% de ella. Y eso tiene un gran significado. Si nosotros logramos proyectos productivos en zonas donde hay cultivos ilícitos, donde los guerrilleros puedan reinsertarse, usted tiene que entender que la guerrilla en Colombia ha sido una guerrilla rural y no una guerrilla urbana, que mucha de esta gente se quiere quedar en su tierra. Colombia es competitivo, por ejemplo, en palma africana, pero estos proyectos se demoran 4 años en ser productivos. Si nosotros tenemos los recursos, el campesino entra, podemos nosotros, el otro día hacíamos un lanzamiento de un programa de 1000 nuevas hectáreas de palma africana, y en 4 años nosotros estamos hablando que por cada 10 hectáreas que pueda tener un campesino, puede tener a precios de hoy cerca de $2000 mensuales de ingreso, que no es malo. Entonces fíjese que hay proyectos alternativos, o la reforestación. Si nosotros vamos y tenemos en cuenta los resultados de la cumbre de Kioto, países asiáticos, el caso de Japón, Japón está dispuesto en invertir en árboles en Colombia porque tiene que cumplir con su cuota de CO2, y aquí sí que tiene un lugar para poder cumplir y cuidar y poder hacer esas inversiones. Entonces yo creo que hay proyectos productivos importantes, pero esto es trabajando con la comunidad, y eso es lo que quiere el sector privado. El sector privado dice, mire, yo ahorita tengo 10 o 20.000 hectáreas de palma, pero si viviéramos en paz y en tranquilidad, con seguridad, podríamos tener 100, 200, Colombia puede tener 500, 800.000 hectáreas de palma africana, que son proyectos rentables para el campesino. Y de esta manera vamos a acabar con el tema de la droga. De esta manera vamos a erradicar, por lo menos de nuestro país, que es uno de los mayores exportadores, buena parte de esa droga que hoy se está consumiendo en los Estados Unidos y se está consumiendo en Europa. Hablando de otros temas, señor presidente, Hugo Chávez ha llegado al poder, sí, y tal vez usted sea una de las personas más indicadas para preguntarle, como vecino que es de Venezuela, cuál es su punto de vista sobre este nuevo personaje, si podemos llamarle así, de la vida política latinoamericana. Bueno, he tenido la posibilidad de conocer al presidente Chávez en 3 ocasiones. He tenido la posibilidad, una invitado aquí a Colombia, cuando se celebró precisamente en la finca de San Pedro Alejandrino, celebramos el primer encuentro. Después en Cuba, que tuvimos la oportunidad de dialogar con el presidente Chávez y el presidente Castro, y ahora en su posesión. La verdad, lo que yo veo ya desde el punto de vista del presidente de Colombia, hemos encontrado un hombre que quiere estrechar los lazos con Colombia, un hombre que quiere buscar soluciones a los problemas que han vivido nuestros 2 países. A veces tenemos un poco de discrepancia, yo creo que en el tema comercial, yo creo que hay que fortalecer la comunidad andina. Por ciertas declaraciones vemos que el presidente Chávez está pensando más en el sur que al interior de la comunidad, y por eso hemos sido reiterativos en que si nosotros somos fuertes al interior de la comunidad andina, vamos a poder ser más fuertes en negociar con otros bloques económicos. Con el presidente Zedillo también tuvimos oportunidad de hablar en fortalecer el grupo de los 3. Vamos a tener una reunión en el mes de abril, Colombia, México y Venezuela, porque además ahí está el mercado natural, Centroamérica y el Caribe. Yo creo que ahí es donde podemos jugar un papel muy importante y fortalecer nuestras economías, exportar hacia estos mercados que se convierten en mercados naturales. Pero yo creo que el presidente Chávez ha querido, en primera instancia, ser partícipe de la solución del problema de la paz en Colombia, que en lo que puede estar a su alcance, dispuesto a hacerlo. Trabajar intensamente en las comisiones
que van a permitir estrechar esos lazos de amistad entre los dos países, como ha sido la Comisión Binacional, la Comisión Fronteriza, el fortalecer el comercio, las relaciones comerciales entre los dos países, y yo creo que es un hombre que quiere continuar con esa política de los últimos años que ha existido entre Colombia y Venezuela. Aquí tenemos que entender, Raúl, que nuestras relaciones están golforizadas, es decir, las relaciones entre Colombia y Venezuela siempre se tocaron hasta hace unos años el Golfo, el Golfo, el Golfo. Hoy en día el comercio entre Colombia y Venezuela estamos hablando de cerca de 3 billones de dólares anuales. Y yo creo que se ha cambiado totalmente el panorama de la relación entre los dos países, y yo creo que eso es lo que necesitamos fortalecer y lo que necesitamos proyectar, más que simplemente un problema de limitación de áreas marinas y submarinas. Señor presidente, deme su opinión. ¿Hay que hacerle caso o no a Fujimori? ¿En qué sentido? ¿Endurecer la mano con la guerrilla colombiana o no es el momento? Lo que pasa es que Fujimori y Pastrana somos dos estilos distintos en el manejo de la paz y dos estilos distintos en el manejo de gobernar. Y cada país tiene sus situaciones propias y sus situaciones internas. Por eso en el caso colombiano nosotros somos respetuosos de no intervenir en los asuntos internos de otros estados. ¿No es esta una forma de intervención? Sí, claro, y por eso así lo hicimos nosotros conocer a su embajador aquí, en que directamente el canciller colombiano le transmitió al embajador peruano nuestro disgusto por las declaraciones. Al fin, cada país tiene su problemática interna, respetamos el manejo interno, pero claramente hay dos estilos distintos de gobierno y dos estilos distintos del manejo del tema de la paz. Por último, señor Pastrana, la Colombia que usted quiere entregar. Una Colombia en paz y con justicia social. Esa es la Colombia que quiero entregar en el 2002. Queremos agradecerle su tiempo para esta entrevista, señor presidente. Muchas gracias por habernos recibido. Muchas gracias, Raúl.